Un saludo fraterno con todas y todos. En esta tarde vamos a continuar nuestras discusiones para ir pensando alternativas a la actual crisis civilizatoria. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia del compañero Pepe Manangón. Queríamos con él poder discutir acerca de algo que usted, compañero, conoce muchísimo, que es el mundo indígena. Y queríamos preguntarle en toda su experiencia de todos estos años, ¿cuáles aquellos rasgos que usted encuentra en el mundo indígena que son posibilitantes de una construcción, de un horizonte de transformación social? Un saludo cordial a esta invitación y lo que voy a manifestar siempre de pronto se vuelve complejo, difícil, pero sí me parece que son pistas para el objetivo de la discusión que se quiere, o sea, buscar pistas de una vida mejor, de que el pueblo indígena pueda tener mejores tiempos en este sentido. Yo ahí señalaría algunos aspectos que me parecen a mí que pueden ayudar a la sociedad moderna a entender. Lo primero, sí creo que es importante la parte de la subjetividad. No es solamente la inteligencia, la ciencia y el conocimiento, sino que también hay aspectos que son muy subjetivos y que tienen mucho que ver con la parte afectiva, la parte de los sentimientos, de los afectos, de los apegos. Me parece a mí que es importante eso, porque es parte de la humanidad y yo creo que esta sociedad civilizatoria definitivamente no tuvo en cuenta esta situación. Pero el pueblo indígena ciertamente que trabaja mucho en estas subjetividades que, por ejemplo, señalo, ¿no? No solo el compartir, por ejemplo, ¿no? Hay que compartir, no solo es para acumular, sino también uno trabaja para compartir, ¿no? La satisfacción más grande es que mi trabajo puede ser compartido con el otro. Lo que eso, por ejemplo, en una sociedad capitalista que acumula bienes no es posible. Yo creo que ahí hay un aspecto muy importante de la cual podemos nosotros aprender del pueblo indígena a compartir los bienes, a compartir el caminar de la organización. Y eso sí son subjetividades que definitivamente no tienen una respuesta así al 100% desde la ciencia y el conocimiento. Hay otro elemento que me parece a mí que es importante, que dan pistas para eh, una propuesta no contraria al sistema social, pero sí que puede humanizar de mejor manera esto. Y es el asunto de lo que es la organización. Y en esto es importantísimo el aspecto del ayllu. La organización familiar que no es solamente papá, mamá y los hijos, sino que fundamentalmente ahí está la identidad del pueblo indígena, porque en el ayllu, en la familia ampliada, definitivamente entran todos, son todos parte de la familia. Por eso es que la palabra hermanos, la palabra wauki, eh, todos esos términos conllevan a que se reconozca definitivamente no solo al que está emparentado desde la sangre, sino que fundamentalmente tiene mucho que ver con el reconocimiento del prójimo y especialmente del más débil. Por ejemplo, es interesante en el pueblo indígena el hecho de que los huérfanos no quedan solos, Ujú. son asumidos por la familia, por los parientes, y un huérfano en el mundo indígena no queda solo, siempre lo asume alguien. Inclusive hasta familias que no tienen nada que ver con Ya. los huérfanos los asumen. Lo mismo se puede decir con los ancianos, aunque últimamente por la situación de la migración los ancianos comienzan a quedarse solos. Pero en la tradición del pueblo indígena, eh, en el Ayllu entran todos y todos son reconocidos. Nadie es menos ni nadie es más que el otro en ese aspecto. Podríamos también conversar, digamos, hablar sobre el respeto de la presencia de la mujer. Definitivamente
la mujer en la comunidad indígena es la caja de Pandora, podríamos decir, de la cultura. Es la que anima, es la que monitorea, es la que guarda la memoria histórica de la familia, de la comunidad. Yo creo que esto es importantísimo, trabajar, digamos, en el sentido de que la mujer debe asumir su responsabilidad en cuanto a su papel que juega dentro de la comunidad indígena. Quizás hoy por hoy está echada de menos, pero es por la influencia de la migración y del machismo, pero queda vestigios definitivamente de la presencia muy significativa de la mujer. ¿Y cómo es esto de que la mujer guarda la memoria histórica? ¿Cómo se expresa este Eh, papel de la claro, mujer? bueno, ahí entramos ya en situaciones bastante muy profundas, pero por ejemplo, la mujer es la que reconoce quiénes son los ayllus, ¿no? Más importantes, los más reconocidos. Por ejemplo, inclusive hasta en cuestiones así afectivas, ¿no? La hija de ella, ¿a quién le corresponde? Con el joven del otro ayllu, porque la relación de pareja no es una relación afectiva eminentemente, sino que es una relación de ayllus. Y ahí se maneja el poder y se maneja también el manejo de los recursos de la comunidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es la mujer la que no, es la mujer que indica la ritualidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el puesto que debe ocupar el dirigente máximo, el otro dirigente, el invitado, ¿no? ¿Cuál es El el puesto, orden, el ¿no? orden que tiene que ocupar? Por ejemplo, en el tema de la lengua, definitivamente es clave la presencia de la mujer allí. Otro factor importantísimo es, por ejemplo, en el hecho ya de la autoridad, por ejemplo, la última decisión en caso de los matrimonios es decisión de la mamá, es de la mujer, no Digamos es del que la varón. mujer es el núcleo articulador y de sostenimiento de esta organización social del Ayu. Sí, ¿Ya? evidentemente se trata de eso, pero eso conlleva, digamos, aspectos de sacrificio, definitivamente, porque digamos, el machismo del varón que quiere imponer sus criterios en base a la fuerza, en base al golpe, pero a la final la racionalidad y las éticas del pueblo indígena se impone lo que la mujer definitivamente decide. ¿Ya? Eh, Otra de las pistas que me parece a mí que se puede proponer con respecto a una vida de un poco distinta, diferente, es en cuanto a los valores éticos. Yo sí creo que el aporte que puede dar el pueblo indígena en ese sentido son muy importantes. Por ejemplo, señalo yo, por poner como ejemplos, por ejemplo, el hecho de la complementariedad, ¿no? En ¿Ya? donde no existe el individuo, no existe el yo, solo existe la pareja, existe la comunidad, existe la familia, no es Ujú. posible, ¿no? El chuya, por ejemplo, no se le conoce. Por eso es que, por ejemplo, en cuanto al sacerdocio, el sacerdote definitivamente no tiene, digamos así, entre comillas, el prestigio de un casado. O ¿Ya? sea, ¿qué puedes enseñarnos tú si no tienes familia, si no tienes mujer? O sea, no puedes, o sea, ¿Ya? solo no existes, o sea, eres inútil e inservible. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, esa ética es muy clave porque la complementariedad, es decir, el aporte que da papá, mamá, que da hombre y mujer, definitivamente en ese sentido es muy significativo. Por ejemplo, lo otro que es también muy significativo es en cuanto, por ejemplo, a todos estos valores del Randy Randy. Ujú. Por ejemplo, la minga, por ejemplo, la jocha. Por ejemplo, en la jocha, por ejemplo, es impresionante en cuanto a la fiesta, todo el mundo aporta. No es la fiesta del prioste, digamos así, sino ¿Ya? que es de la familia, es del ayllu, es de la comunidad.
no es del prestigio de uno, sino se juega la vida, inclusive en términos de relaciones políticas, se juega la vida el ayllu, esas relaciones importantes. Y evidentemente, yendo un poco más profundamente, por ejemplo, en el tema de la propiedad. O sea, en el pueblo indígena existe la comunidad, no existe la propiedad. Entonces el manejo, por ejemplo, de los suelos, el manejo de la tierra, es un manejo común, es el pensamiento comunitario. Tanto es así que cuando hay cosechas, siempre la cosecha es retribuida con los que Mm, ayudaron. ya. No, a los que ayudan a sembrar no se les paga, sino simplemente cuando se hace la cosecha se les reconoce, qué sé yo, dependiendo de la cantidad de cosecha, se les reconoce un quintal, una arroba del Ujú, producto. No, no se le pone precio, no hay ya. precio en ese sentido. Simplemente es un reconocimiento de que hace el que fue beneficiario del apoyo que recibió de una persona. Yo creo que el otro elemento que me parece a mí es que es la cultura en sí mismo, porque la cultura es un estilo de vida, Ya. definitivamente, y es un estilo de vida que no encaja en el sistema capitalista, en ¿En un qué mundo en el... sentido no encaja, padre? ¿En qué cosas como se A puede ver, señalar que no encaja señalemos, o se contrapone y al mismo sí, tiempo así es una alternativa, ¿no? ya, por ejemplo, en cuanto a la cultura, por ejemplo, le señalo las fiestas, por ejemplo. Ujú. Definitivamente en las fiestas lo que se juega es la calidad humana del ayu que le corresponde a la fiesta. Es la festividad, es el reconocimiento, sea porque han cosechado, sea porque han logrado acuerdos entre comuneros, entre las familias. Entonces hay una celebración que es importantísima en ese Ujú. sentido y eso es lo que le da una vida distinta. En cambio, en el sistema que estamos viviendo, todo hay un interés, detrás hay un Ya. interés, sea político, sea económico, pero todo se hace porque hay un interés. Ujú. Acá, en cambio, es la celebración de la vida, es la celebración de la gente porque cosechó bien, porque resultaron los negocios mejores, porque se llegó a un acuerdo para el bienestar de todos. O sea, me parece que ahí hay, estas Ya. éticas son muy importantes. Otro elemento que me parece a mí es, por ejemplo, la naturaleza. Hay un vínculo muy profundo con la tierra, con el aire, con el fuego, con la luz. Definitivamente hay una humanidad muy fuerte en ese sentido. O sea, Ujú. el vínculo con la naturaleza, eso le vuelve más humano. ¿No? Ya. Entonces hay una relación de respeto a la tierra, un respeto al agua, un respeto a, a la producción, ¿no? Entonces en ese sentido, por ejemplo, no cabe el negocio, por ejemplo, con respecto a la tierra o al Ujú. agua. Ahora entra poco a poco por asunto del Estado que les impone la necesidad de una escritura, de una Mm, propiedad, pero mantienen, por ejemplo, el territorio comunitario. Hay una experiencia muy significativa en Huangaje, por ejemplo, en donde las tierras se han dividido para los ayllus, para las familias. Y entonces hay terrenos que podríamos decir que están cerca de su ayllu, pero por herencias y por otros motivos resultan que a una distancia tienen otro terreno. Entonces la gente ahora mm, está comenzando a ubicarse los ayllus para repartirse nuevamente los terrenos en términos comunitarios. A pesar de que el municipio les exige está propiedad privada individualizando. individualizando, Mm, ellos ven un terreno que está lejos, entonces se ponen de acuerdo y dice, ve, coge tú ese terreno, dame tu terreno que estamos cerca, el otro terreno está cerca tuyo, te conviene. Y estos ya, acuerdos, aunque no son, digamos así, evidentes y reconocidos por el Estado oficialmente, claro. oficialmente, pero al interior de la comunidad esas relaciones se dan hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿usted cree que a pesar de todos los procesos de colonización antiguos y actuales, estos que se llaman ahora modernización, se resguarda esta manera de ser todavía? Sí, yo sí estoy seguro y yo sí creo que también eso aporta un poco el estudio de la neurociencia, porque
La neurociencia nos está diciendo que definitivamente el cerebro ya viene grabado en términos por el contexto cultural, Ujú. por la situación de vida que tiene. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ese tipo de cosas se va fortaleciendo. Y hoy por hoy se ve, no mucho, pero digamos algunas cosas que son muy significantes. Jovencitos que salieron a la migración a trabajar fuera en la ciudad, ahora tienen 50, 60 años y están regresando a la comunidad Sí. a empaparse de la tierra, a volver a Mm. sembrar, a recordar su familia, ¿no? Y a recordar el trabajo que a partir del manejo de la naturaleza y de la tierra se lo tenía desde antes. Entonces eso Qué yo sí interesante. considero que está grabado en la vida de la persona y el rano menos pensado eso fluye. No, yo veo también Mm. en algunos migrantes, por ejemplo, el hecho de la tierra. En Zumbagua ya no hay tierra, en Chuchilán ya no hay tierra y comienzan a comprar tierra en Guasaganda. Pero esa tierra es una especie de tierra comunitaria Ya. que definitivamente lo manejan entre las familias y los productos que surgen de ahí son para la comunidad y para la familia. Evidentemente parte de eso es para vender, para lo que la Mm. exigencia del mundo moderno ahora los pone en términos de la tecnología o también de alimentos en ese sentido. Entonces, usted creería, Pepe, que como dice, ¿no? Que esto está grabado en nuestra, yo podría decir hasta en nuestra piel, en nuestra memoria, en Así nuestras es. células. Esta manera de ser podría retornar permanentemente, no solo en las poblaciones autodenominadas indígenas, sino, digamos, en la población mayoritaria de Ecuador, que venimos de ahí, que esto se puede activar como forma de lucha y de resistencia y como forma de planteamiento de una sociedad distinta, no solo, digo, en las comunidades indígenas, sino como en toda esta comunidad que ahora se llama el Ecuador, o más allá de estas fronteras, ¿no? Además de estar convencido de esto, yo veo que hay ese núcleo que definitivamente se mantiene en la comunidad. La familia indígena se mantiene firme en ese sentido, a Mm. pesar de las migraciones, Mm. a pesar de que hay gente que se ha desvinculado por algún tiempo, pero hoy por hoy definitivamente se están volviendo a reagrupar. Mm. Evidentemente ya, ya no solo en el contexto de lo que serían el manejo de recursos como el agua, la Ujú. tierra, sino también en términos ya de organización política. Yo creo que por ahí está enfilando la organización indígena, definitivamente a que el pensamiento del pueblo indígena puede también desarrollarse y buscar nuevos esquemas y nuevas explicaciones, en búsqueda justamente del hombre nuevo, del ser humano, más equitativo, más justo. Definitivamente la gente va trabajando por allí, inclusive la misma religiosidad. Yo veo que se está retomando esa religiosidad andina propia que le da sentido a la vida, el vivir en Ujú. el páramo, el vivir en la tierra, de los productos de la tierra. Yo creo que eso sí le da sentido a la vida. Ahora, lo otro ya está provocando dificultades bastante complicadas, especialmente con las generaciones nuevas. Por ejemplo, comenzamos a tener suicidios de jóvenes. Mm. Y eso es, digamos, como consecuencia de que los jóvenes se están dando cuenta que la vida indígena tiene un estilo de vivir, un estilo de comprender, un estilo de hacer las cosas. Y ellos como jóvenes están en un contexto un poco diferente al otro y Mm. entonces Choca. produce choques y se dan cuenta que no tienen solución y la mejor solución es Ay, qué suicidarse. pena. ¿No? Pero yo al menos estoy trabajando para eso y ahora, ¿cómo podemos? Yo diría más bien ahora había que buscar estrategias para que estas cosas que están en el trasfondo de la vida del pueblo indígena, y no solo de la vida del pueblo indígena, porque a la final la urbanidad está llena. Todos venimos de allá. Sí, yo veo, por ejemplo, los domingos que regreso después de dar las misas aquí en Quito, las camionetas, los carros que regresan aquí están cargados de papas, están cargados de... Mm. Los que vienen de la costa vienen con su banano, vienen con sus productos,
pero justamente la gente que vive aquí en Quito, o sea, regresa a la tierra porque los abuelos, los papás ahí tienen los productos con los cuales subsisten aquí. Ujú. Dado que ya la vida es cada vez se vuelve más cara, la situación se vuelve más complicada y entonces uno de los puntos para sostenerse es regresar a la tierra para ahí conseguir la comida y sostenerse acá. Entonces, yo sí creo que es cuestión de coyunturas, me parece a mí. Yo Ya. creo que hay que trabajar un poco y en esas estrategias a mí me parece, por ejemplo, la reflexión que nosotros se puede hacer, pero no al interior solo del grupo, sino que, por ejemplo, habría que aprovechar. Yo les señalo, por ejemplo, aquí en estos momentos, por ejemplo, TVMIG. Hay espacios muy interesantes, ¿no? Y creo yo que los directivos de TVMI están muy abiertos, por ejemplo, para este tipo de debate, de esta conversación, que estas cosas que hablamos acá no solo se quede aquí, Ya. sino que se extienda a la comunidad. Ya. Yo creo que, por ejemplo, ahí, por la experiencia, no, por ejemplo, nosotros comenzamos con dibujos, no, dibujitos ahí de la familia, de los animales, a ver qué piensas, qué dices. Ya. Entonces yo sí creo que, por ejemplo, por ahí lo que sería una alfabetización bien dirigida, el desarrollo del pensamiento del pueblo indígena, yo creo que hay que aportar mucho en eso, ¿no? Tanto para los medios de comunicación, radio, prensa, televisión. Por ejemplo, un trabajo muy interesante que tiene que darse es, por ejemplo, ya una periódico, una revista en quichua, en español, en donde definitivamente lo que piensa en realidad el indígena que vive en la comunidad, los problemas que va teniendo, los puede escribir y los puede reflexionar y Mm. los puede compartir con los demás. Yo sí creo que esos son estrategias que hoy por hoy tendremos que ir trabajando fuertemente para que se pueda lograr, digamos, eh, yo diría, la posibilidad de que el pueblo indígena pueda tomar decisiones ya en todos los ámbitos. Son estrategias que, digamos, como antes, antes no es que era sencillo, no es que era fácil, pero yo sí creo que el aporte que pueden dar la academia, las universidades, está en ese sentido de ayudar a reflexionar los trabajos que la comunidad viene realizando. No imponer un proyecto o un itinerario, sino ir definitivamente a compartir con ellos y caminar con ellos y en ese caminar ir generando revistas, reflexiones, canciones, música, porque yo creo que estamos avecinándonos a que el desarrollo de la cultura del pueblo indígena es lo que va a impactar, porque es eminentemente humano. Vivir acá ya se vuelve bastante deshumanizante. Y entonces ahí el pueblo indígena tiene mucho que decir y mucho aporte que dar. Muchísimas gracias, Ujú. Pepe. Entonces, con estas ideas, estas pistas, creo que ese 60% de genes indígenas que dicen que tenemos Ujú. según las últimas investigaciones como gran descubrimiento no es tanto un problema biológico, sino es un problema cultural. Es Claro. decir, tenemos que recuperar ese sustrato cultural como una real posibilidad de ir construyendo un mundo distinto, un mundo más humano. Y lo tenemos aquí, lo tenemos en nosotros, lo tenemos dentro de nosotros y lo tenemos en nuestras ganas. Vamos a dejar aquí esta conversación. Esperamos Ujú. contar otra vez con usted, Pepe, para que nos siga dando pistas, ¿no?, sobre estas posibilidades que usted durante tantos años que ha acompañado al caminar del mundo indígena puede, puede compartir con nosotros. Le Sí, yo agradecemos creo mucho. que queda mucho tema por de plantearse en este sentido, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento indígena mismo, por ejemplo, en ese contexto, la historia. La historia no está escrita. Nos enseñaron una historia muy oficial, muy desde el ámbito de Europa, pero realmente la historia de las comunidades indígenas no están escritas. Y es el momento de que hay que comenzar a escribir para que en la comunidad sepan que se caminó. Ya. O sea, yo digo esto porque, por ejemplo, yo tengo fotos de hace 40 años atrás y es impresionante cómo eran hace 40 años ¿Cómo y cómo están están ahora? ahora, ¿no?
Y entonces ahí yo sí digo, o sea, definitivamente el pueblo indígena en 40 años no solo que caminó, sino que corrió, Sí. evidentemente con equivocaciones, con errores, Ujú. pero Pero es nuestra historia, ¿no? hizo un camino impresionante en este sentido y eso es lo que la sociedad urbana quiere invisibilizar. Y yo sí creo que hay que buscar espacios en donde esto se pueda visibilizar y se puedan, no de manera ideológica, pero sí se pueda compartir y que poco a poco podamos tomar decisiones para que el Ecuador viva un poco mejor, porque la propuesta de Estado como está definitivamente es inviable. Ahí en esta propuesta de Estado el pueblo indígena no tiene ninguna posibilidad. Así es. Gracias, Pepe, y bueno, seguiremos en estas discusiones. Buenas tardes.